Desde tiempos inmemoriales, la consanguinidad de los miembros de las dinastías gobernantes era mayormente forzada de manera estratégica como requisito legal y tradición política, y así afianzar la expansión de poder más allá de sus fronteras, así como también reforzar o garantizar la paz entre las naciones. Además, era una práctica que garantizaba la pureza de la sangre en las familias reales. Sin embargo, causó en muchos descendientes de la realeza defectos de nacimiento, tales como deformidades, locura, infertilidad, entre otros. Uno de los casos más conocidos es el del faraón Tutankamón, producto de una relación entre Akenatón y su hermana, quienes eran hermanos biológicos. Como consecuencia, sus graves problemas de salud acabaron por pasarle factura antes de llegar a sus 20 años de vida. La mismísima reina Victoria era una acérrima defensora de la llamada pureza de la sangre y, siendo fiel a sus creencias, contrajo nupcias con su primo Alberto, procreando nada menos que 9 hijos, los que transmitieron la hemofilia a otras familias reales de la antigua Europa. Carlos II y su terrible prognatismo. El rey Carlos II nació en Madrid en el año 1661 y fue electo rey de España cuando era tan solo un infante. Fue el desastroso resultado de una larga línea endogámica de la dinastía Habsburgo, por ello solía ser apodado el Embrujado. Su mayor rasgo conocido en la cultura popular es aquella deformidad conocida como prognatismo mandibular, otorgándole una mandíbula inferior sobresaliente y un labio inferior grueso. Además, su lengua excesivamente larga dificultaba la masticación, haciéndole babear en exceso. El rey nunca recibió educación formal. Además, fue amamantado hasta sus 5 años de vida, y su incapacidad para consumar el acto del amor le impidió procrear, extinguiendo el dominio de los Habsburgo sobre la corona española cuando falleció en 1700. La hemofilia de Victoria del Reino Unido. Victoria del Reino Unido nació en el año 1819. Tras la muerte sin descendencia legítima de sus 3 tíos paternos, fue elegida como heredera del trono del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India a los 18 años, cargo que ejerció hasta su fallecimiento en 1901. Se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia, en 1840 y procreó 9 hijos. 26 de sus 42 futuros nietos contraerían nupcias con otros miembros de la realeza europea. Gracias a esto, se le apoda popularmente como la abuela de Europa. No existen pruebas sobre la existencia de hemofílicos en la familia de Victoria. Por ello, se cree que pudo haber sido una mutación espontánea, debido a que la hemofilia aparece con mayor frecuencia en bebés concebidos por padres mayores, y Eduardo, duque de Kent, concibió a Victoria cuando tenía 51 años de edad. Otra teoría señala a la princesa Victoria de Sajonia, madre de Victoria, como responsable de un ardiente amorío fuera del matrimonio con el duque de Kent, y que el hipotético verdadero padre biológico desconocido resultase ser hemofílico, heredando dicho mal a su hija. La hemofilia de Victoria sería heredada por 3 de sus hijos. Los descendientes de Victoria continuaron esparciendo la enfermedad por décadas, debilitando cada vez más la aristocracia europea, siendo su bisnieto, el zarevich Alexei Nikolayevich Romanov, uno de los principales afectados. Los padres del rey Tutankamón eran hermanos. El faraón Tutankamón es una de las evidencias más sólidas respecto a lo que endogamia se refiere, como fruto de la relación entre Akenatón y su hermana apodada la Dama Joven. Nació en el año 1300 a.C. aproximadamente y ascendió al trono a la corta edad de 9 años. Aunque siempre se le ha percibido como una figura imponente y de mucho poder, las pruebas de ADN del cadáver momificado de Tutankamón demuestran que padecía de un cuerpo débil, paladar hendido, escoliosis y pie zambo, así como un cráneo alargado y deforme. Cabe resaltar que Tutankamón también practicó la endogamia, contrayendo matrimonio con nada menos que su media hermana, permitiéndole concentrar el poder dentro de la familia gobernante. Su muerte pudo ser el resultado de múltiples trastornos debilitadores, una fractura en la pierna producto de una aparente caída y una grave e inconveniente infección malaria.
Juana I de Castilla era la reina loca. Conocida popularmente como Juana la Loca, nació el 6 de noviembre de 1479. En 1496, tras el fallecimiento de sus hermanos Juan e Isabel, se convirtió en absoluta heredera de Castilla y Aragón en el año 1502. Se casó con su primo Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, en el año 1496, y aunque no se habían conocido personalmente hasta ese momento, se enamoraron a primera vista. No obstante, Felipe descuidó su matrimonio, lo que provocó en Juana ciertos celos descritos por expertos como patológicos. La muerte repentina de Felipe en el año 1506 fue un golpe emocional terrible para Juana, quien en ese momento esperaba el nacimiento de su sexto hijo. La versión oficial dicta que Juana fue retirada del trono debido a su incapacidad de gobernar, padeciendo de melancolía, trastornos depresivos severos, psicosis y esquizofrenia heredada. Sin embargo, existe una versión alternativa sobre los padecimientos de Juana I de Castilla, y es la del confinamiento forzoso vivido por 50 años, que pudo ser el detonante de tantos males, causado por una confabulación entre su padre, Fernando el Católico, y su hijo, el rey Carlos I. Llama la atención el hecho de que pudo heredar alguno de estos trastornos de la familia de su madre, pues su abuela materna era nada menos que Isabel de Portugal, la cual padeció de demencia. La hidrocefalia de Fernando I de Austria. Fernando de Habsburgo, Lorena y Borbón dos Sicilias nació en Viena en el año 1793, primer hijo de los primos hermanos Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano, y María Teresa de las dos Sicilias. Desde su nacimiento, Fernando pagó las consecuencias de la consanguinidad, sufriendo de epilepsia, hidrocefalia y problemas neurológicos que afectaban su inteligencia y capacidades motrices. En 1830 fue coronado como emperador de Austria, rey de Hungría y de Bohemia. Sin embargo, esto no significó que tuviera poder de palabra en su gobierno. De hecho, contó con la regencia de un consejo secreto comandado por el canciller Clemens von Metternich, quien ejerció el poder. Todo para evitar que fuese declarado incapacitado para gobernar. A pesar de dichos factores, el reinado de Fernando I duró por 13 años, pasando el resto de su vida residiendo en Bohemia, lugar en el que se le apodó cariñosamente como Fernando V el Bueno. La hemofilia del zárevich Alexei Nikolayevich. Nacido el 12 de agosto de 1904, Alexei fue el último gran duque del Imperio Ruso, siendo el quinto y único hijo varón del matrimonio de Nicolás II y Alexandra Fyodorovna, descendiente de la familia de la reina Victoria de Reino Unido, la cual formaba parte de una dinastía de estrictos endogámicos. Desde temprana edad experimentó padecimientos como la hemofilia. Alexandra estaba tan desesperada por salvar la vida de Alexei que buscó la intervención de un hombre apodado como el monje loco, de nombre Rasputín, del cual ya hemos hablado aquí. Eso no caló bien entre los miembros de la aristocracia, al tenerse pleno conocimiento de la vida alocada del monje. No obstante, confiaron en los místicos tratamientos de Rasputín para salvar a su hijo. Gracias a esto, el monje loco se convirtió en el principal curandero del zárevich, lo que le confirió una importante influencia sobre la familia real, hasta el punto de convertirlo en un gobernante bajo las sombras. Aunque no se ha podido confirmar con exactitud, Alexei, al ser pariente del hemofílico Jorge III, es lo que ha llevado a especular que su herencia genética fue lo que provocó la hemofilia, enfermedad que padeció hasta su último día. Irónicamente, sus padecimientos no fueron los causantes de su temprano deceso a los 13 años, sino más bien la fría y tortuosa ejecución de la familia real de la mano de los bolcheviques la noche del 17 de julio de 1918. Las enfermedades congénitas son siempre un tema complicado, pero si son producidas por endogamia es mucho más impactante. Y si además atacan a la realeza, ya es otro nivel. Por eso, mis queridos blabladores, los mutantes de la realeza hoy se han ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.